Tiene la palabra el señor Franco, en representación del Grupo Parlamentario Socialista. Gracias, señor presidente. Buenas tardes, señorías. También en nombre de mi grupo parlamentario, del Grupo Parlamentario Socialista, quisiera saludar a los representantes de los trabajadores que hoy nos acompañan y a los que, repito, quisiera solidarizar y, de alguna manera, mostrarle mi apoyo, el apoyo de mi grupo en determinadas cuestiones que ahora pasaré a explicar. Por ejemplo, en esa consideración que se hace de ustedes, trabajadores, de vosotros, trabajadores, como privilegiados. Como privilegiados, se está tratando como privilegiados a personas que en muchos casos, señor consejero, se tiran más de 7 horas metidos bajo tierra, que en muchos casos, señor consejero, para entrar a su puesto de trabajo a las 6 de la madrugada, tienen que levantarse a las 3 de la madrugada. Si esos son privilegiados, ¿qué son esas 240 personas que en los últimos años se han contratado a dedo y que en algunos casos tienen salarios de 70.000 euros anuales? ¿De qué estamos hablando, señor consejero? Mire, este tema, a mi juicio, nació ya viciado desde el principio. Porque, para empezar, ¿cómo se puede plantear la negociación de un nuevo convenio si no se cumple con el anterior? ¿Cómo se puede plantear una rebaja de las condiciones que usted pretende plantear en el salario si a los trabajadores se les adeudan 16 millones de euros del convenio anterior que ustedes no han cumplido, señor consejero? Y un convenio a veces cuesta mucho llegar a firmarlo. Un convenio consta, como todos sabemos perfectamente, de una negociación que a veces es muy dura, hay un tira y afloja, pero una vez que se firma un convenio, este debe ser cumplido por las dos partes que lo firman. Y me consta que los trabajadores de Metro de Madrid están cumpliendo fielmente la parte que le corresponde de dicho convenio y ustedes lo están incumpliendo. Y luego me he permitido traer unos cuantos datos, los he apuntado aquí para que no se me quede ninguno. Decía, señor consejero, que este proceso nace viciado, porque ustedes inician lo que a mi juicio es un ataque contra los derechos de los trabajadores el día 5 de enero. El día 5 de enero ustedes establecen unos servicios mínimos abusivos y además discriminatorios. Ustedes discriminaban a la periferia de Madrid con respecto al centro de Madrid. De hecho, sucedió esa tarde que los trenes que circulaban por el centro iban semivacíos y los trenes de la periferia iban abarrotados. Y ustedes, además, extendieron una especie de alarma social. Intentaron trasladar a la opinión pública la idea de que los sindicatos no iban a cumplir esos servicios mínimos que ustedes sabían perfectamente que eran abusivos. Pero se han encontrado con la sorpresa de que los sindicatos han sido más responsables que ustedes y han cumplido con esos servicios mínimos, repito, que eran auténticamente abusivos. Y luego también me gustaría, en el tema de los privilegios y demás, que se aclarasen de una vez. Porque usted, señor consejero, ha dicho que en los últimos 4 años el incremento en el salario de los trabajadores de Metro había sido de un 20%. Pero el señor González Velayos, también hoy aquí presente, al cual quiero saludar también, consejero delegado, ha reconocido que este incremento ha sido del 2,8% en estos 4 años. Las matemáticas creo que no fallan, señor consejero, y 2,8 por 4 no sale 20%, sale un 11 y pico %. Así de claro y así de rotundo se lo digo. Y luego la portavoz tanto de UPyD, la señora Ruiz de Alda, como la señora Moreno, de Izquierda Unida, han dicho cosas que no me gustaría repetir, para aquello de no cansarlos a ustedes ni a los invitados que están aquí con nosotros, pero que son auténticas verdades como templo. ¿Cómo pretenden ustedes que los trabajadores pierdan poder adquisitivo de esa manera y derechos también, señor consejero, y no se plantean ahorrar en otros temas, como por ejemplo ese famoso estudio de viabilidad que cuesta 700.000 euros, que nosotros sepamos, y que estamos convencidos de que hay en Metro de Madrid trabajadores que lo harían perfectamente,
formando parte de su trabajo y sin tener que desembolsar 700.000 euros. ¿Qué pasa? ¿Que ustedes no confían en sus propios trabajadores, señor consejero, y tienen que externalizar este tipo de servicios? Y tampoco estaría mal que nos ahorráramos los casi 800.000 euros que destinan a Telemadrid por el canal del metro. Tampoco estaría nada mal que en el tema de los alquileres nos ahorrásemos, que se podía ahorrar, yo creo, más de 100 millones de euros con una política efectiva en el tema de alquileres. Porque además, señor consejero, usted en el mes de diciembre nos dijo aquí en sede parlamentaria que no haría falta ni subidas de tarifas ni grandes esfuerzos porque tenía usted un magnífico plan que ahorraría en otros temas. ¿Dónde está ese plan? Porque al final resulta que ustedes suben las tarifas de un modo injusto y desproporcionado, luego me dirá que no es así, que no es ni injusto ni desproporcionado, pero suben las tarifas de un modo abusivo y además pretenden recortar el salario de los trabajadores. Ustedes, señores del Partido Popular, señor consejero, siempre van a lo más fácil, siempre van a aquellas medidas con las cuales corren menor riesgo de enfadar a los poderosos, porque ustedes son sumisos con los poderosos y son absolutamente duros e implacables con los trabajadores en este caso, señor consejero. Sí, puede reírse lo que quiera, pero son verdades como puños, señor consejero. Ustedes hablan permanentemente de la rentabilidad económica, pero si consideramos a los trabajadores de Metro de Madrid como empleados públicos para lo que les conviene a ustedes, también hay que considerar entonces Metro de Madrid como un servicio público. Y un servicio público, se ha dicho muchas veces, señor consejero, no puede medirse exclusivamente en términos de rentabilidad económica. Hay algo que se llama rentabilidad social que un servicio público tiene que prestar a los ciudadanos. Sí, apúntale, señor Muñoz, que falta le hará. Seguramente falta le hará que le dé alguna receta mágica porque se han metido ustedes en un lío y no saben cómo salir. Entre otras cosas, porque ustedes no creen en lo público. Ese es su gran problema. Su gran problema es que no creen en lo público ni creen en los derechos de los trabajadores, de los que tienen trabajo y de los que no lo tienen, señor consejero. Si se ha incrementado en un 30%, como usted ha dicho, es cierto, el número de kilómetros de metro en los últimos años, ¿cómo es posible que estemos ahora mismo en cifras de usuarios de hace 10 años? Algo está fallando. Algo están haciendo ustedes muy mal. Ustedes están gestionando un magnífico metro con criterios del siglo pasado. ¿Por qué no buscamos otras vías alternativas? Hemos propuesto alguna y ustedes las han rechazado sistemáticamente. Pero es que no solo nosotros, los socialistas, hemos propuesto vías alternativas. Su propia ministra de Fomento, en el AVE, ha bajado las tarifas y se ha incrementado el número de transporte de usuarios y se ha incrementado la recaudación. ¿Por qué no lo intentan ustedes al menos? ¿Por qué no buscan otras vías y no recurren siempre a lo fácil? Palo al trabajador por partida doble. Al usuario le subimos las tarifas y al trabajador del metro le bajamos el salario. Siempre a lo fácil, siempre en contra de los más desfavorecidos. Siempre en contra de los que están sufriendo de un modo brutal esta crisis económica que tenemos en Madrid y en España. Señor consejero, en sus manos está, y en las de su Gobierno, llegar todavía a un acuerdo con los representantes de los trabajadores. Y no solamente, lo decía hace unos segundos, no solamente con los trabajadores de Metro de Madrid, también deberían tener en cuenta lo que están pasando antiguos trabajadores que ahora engloban las cifras del paro. A esas personas hay que facilitarles, señor consejero, el acceso a los transportes públicos madrileños. Hay que fidelizar a esos trabajadores que no tienen ahora mismo empleo, porque cuando esto cambie, cuando ustedes adopten otro tipo de políticas, o lo que es más probable, cuando haya un gobierno de izquierdas en esta comunidad y estos trabajadores puedan volver a tener trabajo, estas personas que ahora mismo no pueden utilizar el transporte público por su política tarifaria, volverán a utilizarlo. Y, señor consejero, gobiernen para todos, gobiernen pensando en el bien común, gobiernen pensando
en esa cantidad de personas que están pasándolo muy mal y gobiernen, señor consejero, pensando que la mayoría absoluta no les da derecho a todo, ni muchísimo menos. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias.